Solemos fiarnos de que el texto bíblico instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero existen muchos riesgos en el mundo de la paternidad y uno de ellos es que cuando los hijos son adultos se alejen de Dios. ¿Quieres saber más? Presta mucha atención a este capítulo. Qué alegría saludarles, bienvenidos a este nuevo episodio del programa Padres Preparados. Qué alegría poder estar allí con usted, espero que sea de bendición este programa. Con ustedes está Ninayet Galleguillos y hoy día tenemos un tema muy especial. Antes, dar la bienvenida a las 38 estaciones que nos están escuchando de nuestra Radio Nuevo Tiempo y a las redes sociales que también están posteando nuestro programa. Quisiera hoy día presentarles el tema ¿qué hacer por los hijos adultos que se han alejado del Señor? Diría hijos adultos y adolescentes, ¿no? Que de alguna manera se han alejado del Señor. Esto es un tema muy triste porque hay un dolor muy grande en padres cristianos que quizás han hecho mucho por la parte espiritual de sus hijos o han intentado, pero no son así los resultados. ¿Usted ha sentido como si le rompieran el corazón al ver a su hijo que usted crió con tanto cuidado en esto, adoptar ideas o principios en su mente tan contrarios a lo que usted le enseñó? Esto es muy fuerte, incluso vivir de una manera que duele, ¿no? Consumiendo drogas, conviviendo con alguien, en algún tipo de, no sé, de daño, eh, quizás alcohólico, en algún tipo de promiscuidad, en fin. Duele mucho esto, pero no solo están estos hijos, sino que también a veces hay hijos que viven bien, viven de manera ordenada, tienen su familia, pero no quieren nada con las cosas del Señor. Y de alguna manera esto duele mucho también, es muy doloroso. Son profesionales, viven de manera de bien, ¿no? No quieren saber nada del Señor, ni menos de la iglesia, ni acompañarle a la iglesia o hacer algún culto, porque ellos están totalmente mal. Hijos que quizás uno educó para que amaran a Dios, ahora se burlan de la fe y se burlan de la palabra de Dios. Este es un tema que espero que pueda ser compartido a padres que sufren, que intentaremos dar algún tipo de esperanza, algún tipo de comprensión al sufrimiento que estos padres tienen. Les quisiera contar, yo creo que usted conoce a John Wesley, que es un pastor metodista que es muy, muy, muy famoso en nuestra iglesia y un hombre tremendo, ¿no? Él es hijo de una mujer llamada Susana Wesley y él es Carlos Wesley, también autor de himnos. Ellos son conocidos, muy valorados en la iglesia, ¿no? Tuvieron una madre, Susana, extraordinaria, madre de 19 hijos. 19, terrible, yo no sé cómo lo puedo haber hecho. El asunto es que en el libro que le preparaba el tema leía que eh, ella, ella fue una madre extraordinaria, hacía clases en un colegio y se dedicaba a hacerles el culto a ellos a todos los días. Y aparte, ella tenía una devoción con el Señor sola por 2 horas. ¿Puedes imaginar eso? 2 horas de culto personal, atendiendo a 19 hijos, trabajando en el colegio, no sé. Y es descrita acá en este libro con una mujer con una sensibilidad espiritual extraordinaria, como pocas madres las tienen. Y claro, tuvo hijos maravillosos, pero lo que no normalmente se cuenta es que también tuvo algunas hijas muy rebeldes. Ellas se casaron, algunas de ellas, y tuvieron matrimonios frustrantes tristemente. Pero también está la historia de una de sus hijas que se llamaba Hetty y ella tristemente se enamoró de un don Juan, ¿no? Que la engañó de alguna manera
y la dejó embarazada. Y en esos tiempos, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Esta situación era un caos. Y esta madre sufrió muchísimo por lo que su hija estaba viviendo. Finalmente se casó con alguien del pueblo que la tomó con un plomero, ¿no? De allí. Pero lo que la madre sufría fue tremendo. Y aquí ella dice que ella llegó a pensar, Susana, la mamá llegó a pensar que estaba siendo olvidada por Dios. Ojo, olvidada por Dios al sufrir tanto porque su hija se alejó de todo de las cosas del Señor, y esta madre lo tomó, pero de una manera muy dolorosa. Yo quisiera mencionar ahora que hay muchos padres como Susana que se enojan, perdón, sufren intensamente este dolor. Es más, yo quisiera mencionarles ahora de una manera gráfica lo que pasa en el corazón de algunos padres. Miren, cuando estos padres, sus hijos se alejan del Señor y no quieren nada con el Señor, ellos sienten como que están en medio de una tormenta, que tratan de mantener ese navío en flote, pero el mar es demasiado tormentoso. Hay nubes de oscuridad y desesperación que bloquean la luz solar. Entonces ellos se desesperan porque quieren que sus hijos sean salvos, quieren que sus hijos vuelvan, sus hijos pródigos, y como no vuelven, se comienzan a desesperar. Y la ira, el resentimiento retumban en sus almas de preocupación. Olas de vergüenza y remordimiento los anegan porque están muy, muy mal. Fuertes ráfagas de rechazo azotan sus corazones, y a veces estos elementos pareciera que se juntan y pareciera que forman un ciclón en la mente de estos padres o madres que sufren y lloran, ¿no? En su soledad. No necesariamente esto lo cuentan, pero ellos lo sufren y lo llevan dentro. Quedan abrumados por la insensibilidad y la ingratitud de estos hijos que, aún habiendo sido quizás criados en los caminos del Señor con tanto amor y cuidado, deciden rechazar a Dios y rechazar todo lo que sea lo espiritual. Y con mucha frecuencia esto termina en tremendos quiebres en las relaciones. Esto es una manera dramática y gráfica de mostrarles a ustedes lo que pasa en el corazón. Si aquí alguien está viendo este programa y es un padre que su hijo se ha alejado del Señor y no quiere nada con el Señor, creo que este programa es definitivamente para usted. Vamos a comenzar clarificando ciertos mitos que tienen algunos padres que hacen que este pasar sea peor aún, con ciertas ideas que no son las ideas que creo que Dios quiere que tengan en su mente, y usted necesita un poco de descanso y esperamos poder dar algún entendimiento. Primero, algún mito. Los hijos que son enseñados correctamente nunca se rebelan. No es así. La verdad es que los padres son llamados a criar hijos en el Señor. Son amonestados a corregirlos, a enseñarlos. Los hijos, ojo, los hijos son llamados a ser buenos hijos, a obedecer a sus padres y a vivir en la instrucción, ¿no? De sus papás, y honrar a su padre y a su madre. Sin embargo, esto va a salir bien si los dos siguen la parte. Pero hay muchas veces donde no las dos partes van de acuerdo. Una parte no quiere, y a veces incluso es que los padres no quieren, y después se alejan del Señor en una etapa crítica del hijo. Estoy hablando de padres que se alejan del Señor en una etapa de formación de los hijos, de adolescencia importante de los hijos, y después estos padres vuelven a la iglesia, vuelven a Dios, y ya demasiado tarde. Entonces estos hijos ya no están conectados con el Señor, ya no quieren nada con el Señor. Entonces, estos son quiebres que de alguna manera Dios indica: padres hacer esto, hijos hacer esto, pero no siempre van en congruencia. Es interesante, y quiero que usted entienda que Jesús no le condena a usted. Dios es tan misericordioso en la Biblia. Cuando Jesús relata
la parábola del hijo pródigo, en ningún momento él condena al padre, le dice usted, pero este padre insensato, porque podría haberlo dicho, este padre insensato le dio la herencia a su hijo y lo dejó ir. Y este padre que no actuó bien, después esperaba que el hijo regresara. Para nada, o sea, el Señor en ningún momento hace una condena al padre y eso quiero que usted primero sienta un alivio de que el Señor a usted no le condena. Menos aún porque yo creo que el Señor sabe lo que usted siente, porque a Él se le revelaron sus ángeles con mente perfecta, con todo su raciocinio divino de alguna manera, criados en armonía, en unión con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, rodeados. O sea, se le reveló la tercera parte de los ángeles. Entonces, después se crea Lucifer, su amado ángel, se revela. Después se crea la humanidad y Adán y Eva se revelan. Entonces, el Señor es quien más comprende su sentir respecto al dolor que usted tiene porque sus hijos, ellos no se han revelado. Segundo mito, los padres son responsables por los pecados de los hijos. No somos responsables. No somos responsables de los pecados de los hijos. El Señor nos crea como personas libres de tomar decisiones y nos hace a nosotros responsables en la infancia de ellos y en la adolescencia de todo lo que nosotros podemos hacer en ellos que va a traer como cosecha. Si usted en la infancia de sus hijos y en la adolescencia de sus hijos, usted hizo lo mejor que pudo porque su hijo permaneciera cerca del Señor, usted está libre ante el Señor de sentirse responsable de que su hijo se aleje del Señor. Yo quiero leer Ezequiel, si usted lo puede buscar en su Biblia, Ezequiel 18, del 1 al 4, dice lo siguiente. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ustedes en la tierra de Israel acostumbran a repetir aquel refrán que dice, los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿En verdad lo creen? O sea, responsabilizan al padre de que porque los padres comieron eso, los hijos les pasa esto. Vivo yo, dice, que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Palabra de Dios el Señor. Dice, todos ustedes son míos. Lo mismo el padre que el hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. El hombre justo es aquel que actúa con apego al derecho y la justicia. La verdad, mis queridos, no somos responsables, cada uno responsable de sus actos. En una edad adulta, el hijo es responsable de los actos y los padres no. Si usted hizo lo que más pudo porque su hijo permaneciera en los caminos del Señor, usted no es responsable de las decisiones que él haya tomado. Mito número 3. Nuestros hijos son exclusivamente nuestros. Yo creo que muchos padres piensan así, pero no es sí, son nuestros, sí, pero pertenecen a Dios, o sea, ellos le pertenecen al Señor. Y quiero que usted comprenda esto, mire, padre, madre, el Señor lo ama a su hijo más incluso del amor que usted le tiene. Usted no lo comprende esto, porque diría, ¿quién lo va a amar más que yo? Dios. Dios ama a su hijo más allá de lo que usted lo ama. Y el Señor no se cansará de buscarlo, de tocarle el corazón, de hacerle llamados por una, de otra manera, de otra manera. Al punto de que pueden incluso pasar cosas fuertes para que sus hijos puedan reaccionar. Yo escuché hace muy poco una amiga, madre, en un momento muy crítico que estábamos hablando de padres sobre este tema, en un momento muy, muy emocional, muy emotivo, y ella dijo, yo les pido a Dios que lo llame como sea. A mí me impactó esta mamá, porque dijo, le he pedido tanto al Señor de tantas maneras, pero en este momento mi desesperación, o sea, mi deseo que mis hijos vuelvan a Él es tan intenso que el Señor haga lo que tenga que hacer para que ellos puedan volver al Señor. Es muy fuerte, interesante, porque quiero decirle algo. Usted puede actuar y puede impactar y ayudar a sus hijos desde su influencia y hasta donde su presencia le permite. Pero el Señor, no existen límites para la presencia de Dios en la vida de su hijo. Por lo tanto, por favor, puede confiar que Dios lo ama más y que Dios se está encargando de su hijo, porque
no son solo exclusivamente nuestros, también son de nuestro Padre Celestial. Vamos a esta pausa musical y regresamos. Invitamos a solicitar la guía de estudio Padres Preparados, Hijos de Carácter, simplemente enviando un WhatsApp al +569 9486 6872. Estás escuchando Padres Preparados aquí en Radio Nuevo Tiempo. Bueno, aquí estamos de regreso después de esa pausa musical con la temática cuando sus hijos se alejan de Dios, ¿no? Cuando sus hijos adultos, adolescentes se alejan de Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo llevo esta situación? ¿Cómo avanzo, ¿no? Con este dolor. Estamos hablando de mitos que hay, que es bueno que podamos poner un poquito de atención para no amedrentarnos ni perturbarnos pensando cosas así. Por ejemplo, los hijos tienen que obedecer lo que el destino que los padres le dan. Este es un mito que no, porque las decisiones son personales. Saben que el Señor no nos creó robots a nosotros. Él podría haberlo hecho perfectamente, pero Él nos creó con libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones.
Y esto conlleva un costo, claro que conlleva un costo. Y esa misma capacidad de decidir que Dios nos da a nosotros es la capacidad que le da a su Hijo de tomar decisiones. Por lo tanto, hay un destino de alguna manera planteado para toda la humanidad, que es la salvación. Sin embargo, su Hijo tristemente puede decidir rechazar esto y puede decidir no ser salvo. Mi esposo visitó a una chica, quedó muy impactado con una joven que asistía a la iglesia, tenía 18 años y ella no se bautizaba. Entonces mi esposo, ¿pero por qué? Y asiste a la iglesia. Es que dice, yo voy porque me gusta el ambiente, me gustan las amistades y porque me siento bien allí, pero no quiero ser salva para nada. O sea, la salvación no me llama la atención, que estar eternamente en el cielo. Ya se puso a reír, a burlarse. Decía, no, para nada. Si yo voy porque me siento súper cómoda, pero salva no me interesa siquiera. Y su mamá sufría y lloraba. Era muy extraño, ¿no? El Señor ofrece la salvación, pero no todos los hijos deciden de esta manera. Por lo tanto, es fuerte porque es como que de alguna manera el Señor dice, yo te otorgo la capacidad de agradarme o desagradarme. Pero así todo, sé que corro el riesgo de que tu elección sea rechazarme. Pero así todo el Señor nos da vida. Esto es algo que nos cuesta comprender a nosotros. Es un poco difícil. Ahora yo quisiera hay una pregunta que siempre a nosotros se nos dice, ¿no? Que de alguna manera es buena, pero puede ser muy perturbadora para estos padres que estamos hablando hoy día. Y es la pregunta, ¿de qué nos va a pedir cuenta Dios? Porque siempre escuchamos, Dios te va a pedir cuenta de tus hijos el día del juicio, cuando Cristo venga, te va a preguntar, ¿y los hijos que yo te di? Ya, yo quiero aclarar esto para ustedes, para que usted pueda comprender bien. Bien, el Señor nos va a pedir cuenta de la responsabilidad que tuvimos y el cuidado que pusimos en su crianza. Nos va a pedir cuentas de cómo formamos el carácter, que fue en los primeros años de vida, que fue un momento crucial en la vida de nuestros hijos. El Señor nos va a pedir cuenta por el ejemplo que le hemos dado y que le estamos dando ahora. Porque puede que usted conoció al Señor cuando su hijo ya era más grande. Entonces usted no estuvo en la infancia, no estuvo en la formación del carácter de su hijo con las cosas de Dios y usted vivía posiblemente una vida muy desordenada, una vida no, para nada con las cosas del Señor. Por lo tanto, usted no tenía noción, pero desde el momento que usted tiene noción y usted se encuentra con Cristo y comienza a vivir un cristianismo, usted comienza a ser un ejemplo. Bueno, de eso el Señor le va a pedir cuenta a usted. Del ejemplo espiritual, del liderazgo que usted ejerce en su hogar, del amor incondicional que usted le da a su hijo. De esos aspectos el Señor es de qué le va a pedir cuenta a usted. Pero si nosotros no somos responsables y el Señor no nos va a responsabilizar de las actitudes de nuestros hijos grandes, ni de sus sentimientos, ni de sus decisiones, ni de sus pecados. Si ellos han recibido la luz, si ellos han sido instruidos en las cosas del Señor y usted ha tomado el tiempo de enseñarles, ha tomado el tiempo de tenerlos en un ambiente cristiano donde ellos se sienten muy, muy a gusto, que usted ha provisto, y luego hay campamentos, que congresos, que actividades, que se han criado en lo que más cerca del Señor y usted ha hecho esto con agrado y ha sido un padre con cultos en su casa, pero su hijo toma otro camino, usted no es responsable de sus actitudes ni sus pecados actuales. Sin embargo, ¿qué hacemos entonces? Decirle a usted que usted puede cubrir a su hijo con sus oraciones incansables. Usted puede vencer las garras del enemigo, literalmente, con oraciones que no tengan freno. El plan de Satanás es destruir a los padres y a los hijos. De hecho, hay un libro que dice, a mí me impacta mucho porque dice, Satanás intenta destruir a los bebés, porque si les destruye la vida, la infancia a un niño pequeñísimo, su futuro se va a ver afectado, va a estar muy dañado su vida adulta. Por lo tanto, el Satanás intenta destruir la primera etapa de crianza del padre que está enfocado en otra cosa, padres adúlteros que están pensando en otras
personas en vez de estar enfocados en sus hijos, padres que están muy dedicados a sus trabajos, muy dedicados a conseguir logros académicos, descuidan sus hijos. Esto lo hace el enemigo acá porque es lo que él quiere destruirnos. Entonces las consecuencias acá en la vida adulta son fuertes. Y el objetivo del enemigo es destruir hasta la tercera y cuarta generación. Pero mire, yo traigo un versículo para que usted se anime, papá, mamá. Este es un tema triste, hasta ganas de llorar tengo, le confieso, porque mis hijos están en las cosas de Dios, pero tengo amigas que sufren mucho. He tenido cercanos míos que se han alejado y los amo y me duele, esto duele, es un tema que duele. Pero quiero decirle esto a usted, papá, mamá. Por favor, lea Isaías 65. Búsquelo en su Biblia. Isaías 65, 23 y 24. Dice así: no trabajarán en vano, ni darán a luz hijos que estén bajo maldición, porque ellos y sus descendientes son un linaje bendecido por el Señor. Antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando yo los habré escuchado. Mire, su hijo no nació para maldición, su hijo nació para ser de un linaje bendecido por el Señor. Dígame qué promesa más hermosa, aférrese a esta promesa. ¿Y qué puede hacer de manera práctica usted entonces? Yo diría lo siguiente: si usted no ha sido el padre ejemplar en lo espiritual, usted ha hecho tanto daño que su hijo vio tantas inconsecuencias, incongruencias, usted necesita pedirle perdón a su hijo y decirle a su hijo que usted está siendo transformado por el Señor y que el Señor ha hecho un impacto en su vida tan grande que usted ve la salvación como lo más importante, que usted quiere hacer las cosas mejor como padre. Necesita usted tener un momento de reconciliación y pedir perdón a su hijo por los daños hechos. Esto puede ser un punto muy grande para que su hijo tome una decisión de retornar a los caminos del Señor. Otra cosa es perdonarlo por los errores que su hijo ha cometido, porque su hijo ha hecho cosas muy grandes, muy malas y muy dolorosas que a usted lo han destruido. También usted necesita perdonarlo a su hijo y hacerle sentir a él que está perdonado, usted lo ha perdonado. Otra cosa que usted puede hacer es darle amor incondicional, un amor incondicional donde él siente que usted lo ama tal cual es. Sabe que esto es duro. Yo he hablado con varios padres de hijos homosexuales, cristianos, estoy hablando de padres cristianos, y han sido siempre conversaciones con llanto, con lágrimas, porque ellos desahogan su alma diciéndome: ¿qué hice mal? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué fui tan crítico? ¿Por qué yo en el momento que empecé a notar cosas le fui tan duro en criticarle y en prohibirle ciertas cosas? ¿Por qué no manejé las cosas de manera distinta? Por lo tanto, aceptar la realidad creo que es parte necesaria para que usted sienta paz. Hay un libro de una autora que se llama Bárbara, ay, me hubiera encantado traer el apellido, pero se llama Ponte el sombrero y sé feliz, algo así. Ella habla de que ella tiene un hijo homosexual y ella cae en cama y se desespera 11 meses, está asumiendo, ¿no?, la realidad. Ella, una mujer cristianísima, crió a su hijo en los principios que ella consideraba que era lo bueno, y su hijo aparece con esto y se va de la casa, abandona el hogar. Y ella cae en una depresión muy grande y lucha allí con Dios de muchas maneras. Es un libro impresionante. Y cuenta ella lo que pasa con ella, con Dios, su transformación en su corazón. Y esta transformación por el tiempo, termino solo diciendo esto: ella decidió aceptar a su hijo y decidió amarlo, demostrarle amor, demostrarle cuánto ella lo amaba a él independientemente de los actos que él tuviera. Y seguía aconsejándole, pero mostrándole un amor incondicional. Esto no es tan sencillo, mis queridos. No es fácil, es doloroso, pero es necesario porque es la manera de que nosotros podamos tener cercanía, porque mientras más lejos nuestro corazón del corazón de nuestros hijos, más lejos
es la manera que, o sea, más lejos de nosotros es más difícil poder alcanzarlos para el Señor. Quiero decirle para terminar que Dios comprende lo que usted siente. Se le revelaron muchas personas, se le siguen revelando diariamente al Señor sus hijos. Él entiende y Él ha pasado por lo mismo. Él sufre por usted, Él sufre por su hijo. Así que siéntase que el Señor está de su lado y Él quiere salvar a su hijo. Que el Señor le pueda ayudar. Termino con lo siguiente. Conducción del Niño, página 499. Dice así. Si has intercedido por tus hijos y ellos no están en la fe, aférrate a esta promesa. Las oraciones de las madres cristianas no son desatendidas por el Padre de todos, que envió a su Hijo a la tierra para rescatar un pueblo para sí. No desdeñará sus peticiones ni las dejará a ustedes y a los suyos para que Satanás los abofetee en el gran día del conflicto final. Han de trabajar con sencillez y fidelidad y Dios afirmará la obra de sus manos. Padre, renueve la esperanza, confíe en el Señor, no se desespere. Déjeselos al Señor, pero no con una actitud de desesperación ni ansiedad, Señor, sino con una actitud de paz, sabiendo que el Señor va a actuar. Dios te bendiga grandemente.